bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena. Un programa que se propone conocer los desafíos y oportunidades que enfrentan cotidianamente en su trabajo actores relevantes del mundo educativo que buscan garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, el rector de la UNIPE, Adrián Canelotto, entrevista a un docente universitario, investigador y profesor de matemática, Horacio Iscovich. Yayo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Adrián? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Mirá, te queríamos hacer dos preguntas. La primera, básicamente, es entender en el contexto de la continuidad pedagógica, en relación con las prácticas de enseñanza, cuáles son aquellas prácticas que resultan más difíciles de sostener y cuáles las que uno, a pesar de no estar acostumbrado, de haberlo tenido que resolver sobre el momento, encontró posibles soluciones en el marco de la universidad, con el uso de las tecnologías, con la necesidad de reponer de otra manera y fragmentadamente, frágilmente, la continuidad o, si querés, la presencialidad. En términos generales, a mí me parece que habría que por ahí discernir un poco en términos de continuidades y rupturas, ¿no? En particular para las maestras, las asignaturas del área de matemática. En términos de continuidades hay algunos aspectos que son, diría, los primordiales y que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar un análisis didáctico, un análisis de las prácticas, desde una perspectiva donde se empieza a dotar de sentido algunas decisiones en torno a las prácticas y algunos conceptos didácticos, que esos se pueden seguir sosteniendo bajo formatos tecnológicos. Lo que nos está costando muchísimo es el intercambio con los alumnos en términos de la producción de conocimientos matemáticos. Nosotros en buena parte de las materias que dictamos hay una parte apoyada muy fuerte en la experiencia de resolución de problemas matemáticos y, y esencialmente en los procesos que tienen que ver con la posibilidad de explicar los resultados que se van obteniendo. La construcción de una explicación remite a una interacción a la que nosotros estamos acostumbrados en la presencialidad, y que mira cuestiones que nos impiden mirar. Y es, por ejemplo, cómo está posicionado el alumno, que son docentes, eh, la cara que pone, lo que escribió, lo que tachó, lo que dijo y después se cayó, cómo retoma la palabra que da otro, y ahí hay como un cúmulo de interacciones, entendiendo la enseñanza como un fenómeno comunicacional también. Ese conjunto de interacciones está siendo complejo de conceptualizar y sostenerlo. Para nosotros está siendo la dificultad más grande, esta interacción en torno a la elaboración de relaciones. En el caso de la materia que yo estoy dando, son relaciones geométricas que puedan sostenerse por argumentos. Construir ese discurso deductivo es una tarea de alto costo en lo presencial. Y al pasar a la virtualidad, esa construcción de una perspectiva deductiva, argumentativa, sabemos hacerlo y hasta ahí nomás, en vivo y en directo, cara a cara. Y entonces cuando se virtualiza esto, se empieza a hacer más compleja la tarea de acompañamiento. Y después aparece una cuestión que son como una especie de tensión que se nos arma en tratar de entender por dónde van las producciones y conocimientos de los alumnos, qué es lo que van produciendo, cuál es la profundidad y los lugares donde se han perdido en ese proceso de producción. Entonces, en lo presencial uno lo ve en el cara a cara, pero empiezan a aparecer experiencias en donde los alumnos tienen que presentar un trabajo vía la plataforma, y entonces uno accede a esa totalidad del trabajo. Entonces, pareciera que en un punto hay posibilidad de tener más claro el estado de situación vinculado al conocimiento, porque recibimos la producción del alumno,
sin necesidad de que sea una instancia de evaluación, pero a su vez demanda una cantidad de tiempo enorme poder acompañar a cada uno de los alumnos. Yo creo que hay un poco ahí de una falencia de lo presencial que se incrementa en lo virtual, y es cómo me aproximo a tener mucha más claridad sobre los avances y evoluciones de los conocimientos de nuestros alumnos. Pero a su vez, Internet permite acceder con mucho más, en todo caso, de manera explícita a lo que está produciendo. Porque, bueno, al final entregan el trabajo. No es como en la situación presencial que uno va como mirando, acompañando, va jugando más dialécticamente entre la producción del alumno y lo que uno hace. Acá es menos dialéctico porque viene la producción del alumno en función de las tareas y uno interpreta cuál es el estado de conocimiento en función de esa producción. Pero la tensión se da en cómo gestiono un debate para poder acompañar, sobre todo aquellas producciones que no terminan de colmar las expectativas que uno tiene. Entonces ahí hay un punto de tensión entre la posibilidad de acceder por ahí con mayor profundidad a lo que está haciendo, pero la dificultad de acompañar ese proceso de producción a partir de los recursos virtuales que tenemos. Entonces, aprendimos una cosa muy interesante y es el Zoom como recurso. A nosotros nos está haciendo el Zoom, la llamada por WhatsApp, nos está haciendo más útil en las instancias en que nosotros intentamos profundizar algún asunto con algunos alumnos en base a una dificultad que están evidenciando. Entonces, en algunos seminarios se arman grupitos de 4 o 5 alumnos, en donde se hace un Zoom extra para abordar algún asunto que nosotros identificamos que está siendo necesario una nueva vuelta de tuerca sobre esa cuestión. Y entonces, cuando armás grupitos de 4 o 5, llamadas personales, hemos tenido experiencias de videollamadas por WhatsApp con algunas alumnas de DERKI para resolver algunas dudas que tenían planteadas. Y que esas dudas no las podemos resolver en un Zoom grande, ni siquiera te diría con 12 alumnos. Hasta 6 ha sido potente y el individual es mucho más. Pero claro, requiere una cantidad de tiempo que uno no tiene disponible ni están dadas las condiciones para que uno pueda abocarse esa cantidad de tiempo a dedicarle a cada uno de los alumnos. Que si bien no son todos, siempre hay una colección, una cantidad de alumnos que les cuesta un poco más, hay que acompañarlos un poco más. Bueno, esencialmente los recursos tecnológicos habilitarían espacios un poco más individuales, no tanto así lo presencial, pero demanda tiempos y condiciones que no siempre uno tiene disponible. Y esto sí es algo que nos apareció como muy, muy fuerte, la posibilidad de hacer encuentros con algunos grupos de alumnos muy chiquitos, de manera de poder ahondar en aquellas cuestiones que están siendo un poco más dificultosos. No sé si se Yo te entiende. hago, sí, 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 claramente, y eso marca una, digamos, como decís, una cierta oscilación en la que uno da la impresión de que encuentra soluciones y problemas, digamos. ¿Cómo, en relación con eso que me contabas, cómo te imaginas que la vuelta a la nueva normalidad, digamos? En el caso de la enseñanza en concreto, ¿no? Cuando sea la vuelta a la presencialidad, ¿esa presencialidad vuelve a ser lo que era sin más? ¿O habrá Eh, que incorporar algo nuevo, digamos? ¿Esto dejó algo de lo cual uno no puede desentenderse? a ver, hay dos cosas que me parece que habría que separarlas y me parece que hubo un debate que había que haber dado cuando se entra en la suspensión de clases, digamos, en esta especie de aislamiento, que tenía que ver con, para mí modo de ver, con qué conocimientos sería interesante transitar durante esta etapa de aislamiento. Entonces, con algunos maestros nosotros pudimos llevar adelante algunas discusiones que por ahí sería lo más interesante que los alumnos
puedan solidificar y dominar con mucha mayor precisión conocimientos viejos, sin tener tanto la ambición de que se produzcan conocimientos nuevos. Lógicamente, con este nivel de incertidumbre era rara la cuestión, pero si yo tengo mis alumnos de cuarto grado en este momento y hubiera decidido desde el principio, bueno, reviso todos los de tercero que sé que generan dudas. Y entonces los pongo a los alumnos en una situación de mucho más dominio de todos los contenidos de tercero. Entonces, cuando yo vuelva en cuarto, puedo ir un poco más rápido, porque muchas veces lo que demoro en cuarto es porque tengo que revisar cosas de tercero que los alumnos no tenían firmes. Y esto hubiera condicionado también un retorno, en donde tal vez las decisiones en el retorno hubieran sido distintas que si yo imagino que lo que estoy haciendo en el aislamiento facilita o favorece la producción de conocimientos nuevos para los alumnos. Ahora, también es cierto que el recurso tecnológico, por ejemplo, para nosotros, esta idea del Zoom en grupitos, es una idea que vamos a tratar de preservar. ¿Cómo se sostiene? ¿Bajo qué condiciones? Todavía no es claro, pero hay alternativas en términos del regreso que hacen que los recursos tecnológicos puedan adquirir otra dimensión. Y también pone en tela de juicio la potencialidad que tienen los recursos tecnológicos. Estas dificultades en las interacciones con los alumnos. La pregunta que nos queda pendiente es, no sabemos cómo interactuar con estos alumnos, con estos recursos, teniendo como referente las interacciones presenciales, o hay modos de interactuar desde lo virtual que todavía no conocemos. Entonces me parece que queda como pregunta latente, aunque volvamos, y es, ¿cuál es la potencia que tiene lo virtual en términos de interacciones? De interacciones desde una cierta perspectiva didáctica, porque tampoco hay que ser ingenuo. Si mi interacción es, te cuento cómo es, te defino una cosa y vos tenés que hacer todos los ejercicios iguales a los que yo te presenté, bueno, por ahí lo virtual es suficiente. Ahora, si la interacción es un proceso de producción colectivo, en donde asumimos nosotros que los procesos de producción en el aula tienen una marca preponderante, un trabajo colaborativo entre docentes, alumnos, ahí lo virtual empieza a interrogarse. Y lo presencial exige empezar a preguntarse qué asuntos que están dentro de lo presencial pueden derivarse hacia lo virtual, de manera tal de que lo presencial se juegue lo imprescindible y parte de la otra tarea pueda gestionarse desde lo virtual. Nosotros hemos hecho algunas experiencias. Parte de las tareas que se hacen en los seminarios tiene que ver con analizar clases, que son o registros de clase o videos, registros escritos o videos. Es una tarea que se puede hacer virtualmente. Ahora, una vez que uno hace el análisis, igual hace falta una instancia de intercambio donde se pueda empezar a conceptualizar ese análisis que se hace y transformar eso en marco un poco más teórico, que no quede en la opinión de cada uno. Y para poder construir ese marco también nosotros apostamos a un proceso de construcción colectiva, que no es que un docente instala un marco de análisis de esas clases, de las decisiones de docentes, sino que el mismo debate es el que va formando y constituyendo algunas líneas centrales de ese marco de análisis de la práctica docente. De la misma manera que, igual se me hace más complejo a mí, las normas del trabajo matemático, cómo se van instalando ciertas normas. Desde lo virtual a nosotros nos ha sido el punto más complejo, poder, bueno, cómo se demuestra algo, cómo se explica, cómo se elabora un argumento, y lo sabemos hacer, y hasta ahí nomás, cara a cara. Entonces, yo creo que en términos genéricos, algunas deficiencias que teníamos en lo presencial probablemente se hayan acrecentado en lo virtual. Ahora, cuando volvemos, podemos ser mucho más conscientes de esas falencias en lo presencial, porque lo virtual nos lo puso sobre la cara. Che, esto estaba funcionando más o menos, cuando se virtualiza funciona peor, bueno, cuando volvamos ya sabemos que funcionaba más o menos, y que lo virtual nos puso en evidencia las falencias que teníamos de lo presencial. Y ahí hay un punto de repensar algunas decisiones que se van tomando.
A mí me parece que el retorno va a tener que ver con una cuestión un poco más interactiva entre lo virtual y lo presencial, que tampoco es muy claro cómo desarrollarlo, pero bueno, así como no era nada claro cómo desplegar todo el trabajo virtual y hubo que ir haciéndolo a los ponchazos de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que está claro es que hasta acá, incluso el uso de lo virtual en muchas ocasiones era un uso que hoy, después de esta experiencia, hasta nos va a parecer ingenuo, ¿no? Aún los que lo usaban convencidos de que era lo mejor, que va a servir para repensar los dos extremos, la presencialidad y la virtualidad, incluso en aquellas carreras que eran a distancia y que creían que tenían todo resuelto desde ahí, ¿no? Y yo creo Bueno, que sí, porque también hay que tener en cuenta quién es el destinatario, ¿no? Una cosa es un sujeto adulto que está estudiando un doctorado y está haciendo un seminario doctoral virtual, y otra cosa es un pibe de 10 años, en donde su vínculo con la computadora y con total, el conocimiento pasa por otro lugar completamente distinto. O lo mismo que los que están estudiando para ser maestros, digamos, nos pasa esta diferencia. Una cosa es si yo estoy estudiando para ser maestro y otra cosa es si soy maestro y estoy haciendo la licenciatura. Los posicionamientos que tienen en relación al conocimiento son distintos producto de sus experiencias. Y entonces ahí ancla lo virtual. Yo creo que lo virtual es el recurso. Hay una cuestión que tiene que ver anclada con la intencionalidad que uno tiene que pone en debate el recurso, tanto el virtual como el presencial, ¿no? total. Sí, sí. Si no está puesto además dentro de un argumento pedagógico, si querés, tampoco tiene ningún sentido. Eso está clarísimo. Claro. Este, Sí, sí, sí. y hay una cosita más que me gustaría decir que tiene que ver con la posibilidad de repensar la vuelta también en términos, o sea, lo que nos pasó ahora tenía que ver con pasar una situación de virtualización que fue una mezcla de respuesta individual con algunos intercambios con un colectivo, en términos de colegas, institucionales. Y me parece que la vuelta tiene que adquirir quizá una instancia colectiva o institucional un poco más potente, como para poder conceptualizar el proceso, no solo desde la experiencia o el análisis o las conceptualizaciones que puede Individual. hacer cada uno, sino a nivel institucional, porque esto nos jugó a todos de una u otra Sí, manera y también me parece que es interesante repensar el retorno en términos institucionales y no solo de cada seminario, de cada docente o de cada alumno. Hay una cuestión de está lo bueno. Tomo colectivo esa idea, está muy bueno. que debería adquirir otra, Dimensión, sí, sí, debería tiene que ponerse adquirir en juego. otra dimensión, me parece. Más de una vez esperando resoluciones de acá o de allá. O sea, una cosa es que uno se tire a la pileta en términos de audacia individual y otra cosa es que haya un marco institucional o colectivo en donde, bueno, si nos tiramos todo por ahí nos salvamos un poco mejor. Mm. Pero Sí, sí. sería, Además es sería acorde con esta necesario. época que invita también a pensar colectivamente, ¿no? La pandemia indica que hay que Sí. pensar más colectivamente que individualmente. Está muy bueno, muy bueno. Tomo eso último y haremos algo para la UNIPE con eso. Así que Bueno, te agradezco. fenómeno, no. Te agradezco el rato, el Gracias tiempo por ahí. y nada, nos seguimos viendo. Te mando un abrazo. Dale, Cuídate. otro abrazo enorme para vos, che, cuídense. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.